Espinosa y le dicen la tigresa. Esa sí es la dura, dura, dura en comunicación. Aquí entre nos, global.com, tiene clase, tiene estilo y tiene tomando pilo a todos sus adversarios, porque Samira Espinosa es la dueña de la radio. Mi respeto, Samira, para usted. Mi respeto, Samira, para usted. Aquí entre nos, global.com, la emisora del momento. No es cotorre, esto no es cuento. Aquí hay profesionales con variadas entrevistas, apegada a la verdad y siempre de actualidad. Si se trata de deporte, tenemos buenos cronistas con el Torrenti y Osvaldo, se han consagrado en la pista. Respeto, Samira, para usted. Rey Romero, aquí entre nos, global.com, activo con Samira Espinosa. Mi respeto, Samira, para usted. Muy buenas noches, aquí estoy yo, sí, Samira Espinosa, en este su programa, Aquí Entre Nos, con Samira Espinosa, programa que transmitimos desde esta su estación, Aquí Entre Nos, Global Radio y Profesión Radio, la 94.5 FM, desde la gran urbe, la ciudad de Nueva York. Señores, vamos a recordar que nuestras líneas telefónicas permanecen siempre abiertas al público, 718-450-8429, 917-651-5012 y 718-200-5654. Hoy, como cada miércoles, tenemos la participación de nuestro querido doctor, el psicólogo clínico Jorge Pérez, quien nos trae la sesión Hablando con el Psicólogo. Hoy con un gran tema muy interesante, como siempre, como cada miércoles, para todos nuestros oyentes. En la parte final del programa tenemos pautado el programa Deportes Aquí Entre Nos. Así que, señores, vayan acomodándose que ya mismo volvemos con el doctor Jorge Pérez y Hablando con el Psicólogo. Buenas noches a las personas que nos escuchan y contentos de poder compartir una semana más con ustedes, y cualquier pregunta en relación al tema o incluso si es que quieren sugerir algún tema para el futuro, con mucho gusto. Así es, señores, cualquier tema que usted quiera sugerir, cualquier inquietud que tenga, también puede llamarnos o escribirnos, que con mucho gusto pues el psicólogo le puede responder. Anoche tuvimos un programa especial de la sesión Estamos Contigo y él fue invitado especial y realmente acaparó bastante audiencia. Óigame, nosotros tuvimos una audiencia de más de 300 personas en el contador de la emisora que escucharon anoche nuestro programa. La verdad que fue un tema muy importante y que realmente atañe a todos. Así como hoy vamos a tener un programa también, creo que también similar, Hablando con el Psicólogo, un tema también muy candente, diría yo. Ese tema, trastorno negativista desafiante. Trastorno negativista desafiante es el tema de esta noche y que comúnmente se presenta en niños y adolescentes. Vamos a ver, doctor, qué está pasando con ese tipo de trastorno, diría yo, de personalidad en ese tipo de personajes, los niños y los adolescentes. Adelante, doctor. Bueno, buenas noches, Samira, y buenas noches al público que nos escucha. Bueno, ante todo, siempre recordarles a ustedes que antes de los 18 años nosotros nunca vamos a hablar de personalidad, por lo menos existen esos parámetros de consenso para decir de que una persona tiene, entre comillas, una personalidad y que a partir de eso se va a ir desarrollando para el futuro. Tiene que tener 18 años de edad. Antes de los 18 años de edad nosotros vamos a hablar de rasgos de conducta, rasgos de la personalidad, pero todavía no se ha definido la personalidad. Entonces, ante todo eso es importante, porque muchos de los que nosotros denominamos, o sea, ya trastornos graves, son a partir de los 18 años, especialmente en la personalidad. Pero dentro del campo, por ejemplo, de la ansiedad, la depresión, en este caso, este trastorno, que es un trastorno de la conducta, que es importante que nosotros entendamos, sí se puede hablar de trastorno, pero
lamentablemente este trastorno se presenta especialmente en la niñez. Entonces, vamos a ir tratando de definir cualquier pregunta que ustedes tengan. Es importante que la hagan, y yo creo que este tema nos sirve incluso para ir marcando algunas diferencias y comprendiendo el desarrollo que puede tener el futuro de la salud mental, si es que desde la niñez nosotros no tenemos unas pautas adecuadas, unas pautas que sean las correctas para educar a nuestros hijos. Entonces, yo algún momento, no sé si había conversado con ustedes y les había dicho que hay determinados trastornos que se presentan en la niñez o determinados conflictos que se presentan en la niñez, que si no son atendidos adecuadamente, es como que van a ir teniendo una escala evolutiva. E incluso yo digo de una forma como para que me entiendan y vean la gravedad del asunto, es como que cuando uno al hijo le pone por primera vez en educación inicial, en el nursery o etcétera, etcétera, no sé, en el primer año, y posteriormente en el futuro va evolucionando a la educación secundaria, a la educación universitaria. Este tipo de trastorno como el negativista desafiante, cuando aparece en la niñez, es como que nosotros le hemos matriculado, yo digo de una forma simbólica, ¿no? Es como que le hemos matriculado a nuestro hijo, a nuestro alumno, en una carrera patológica que, si es que no es ubicado adecuadamente y diagnosticado adecuadamente, las consecuencias en el futuro van a ser duras para él, para su familia y la sociedad. Entonces, el trastorno negativista desafiante se caracteriza porque es un patrón de conducta que nosotros vamos a encontrar en los niños que son no cooperativas, desafían, son conductas desafiantes, es decir, confrontativas, especialmente con las figuras adultas, puede ser el papá, la mamá, el profesor, son negativas. Y esos niños tienen tendencia a ser más irritables, más agresivos y hostiles hacia los padres y algunas otras figuras de autoridad. En muchas ocasiones también puede extenderse este negativismo desafiante, por eso se llama negativismo desafiante, porque no quieren hacer lo que uno les dice e incluso a veces hacen todo lo contrario, puede extenderse a los compañeros. Entonces, el trastorno negativista desafiante se caracteriza porque los niños son discutidores, desafían y provocan, se enojan y pierden el control con facilidad. Pierden el control con facilidad, eso es importante entender. Tienen poca tolerancia a la frustración. ¿Qué significa poca tolerancia a la frustración? Que si es que usted en este momento, el niño le pide que le dé un helado y usted no le da, él no soporta, se irrita, se pone agresivo, se pone violento, hace rabietas, patea, insulta, etcétera. Entonces, aquí viene la primera diferenciación para ir viendo, llamemos un diagnóstico diferencial antes de los 18 años. Si es que este tipo de trastorno negativista desafiante se presenta con las características que les acabo de explicar, vuelvo a repetir, es no cooperativos, desafiantes, negativos, irritables, groseros, hostiles, hacia figuras especialmente de autoridad que puede ser el papá, el profesor, un sacerdote y posteriormente incluso puede extenderse a los compañeros. Este tipo de trastorno tiene una diferencia con el trastorno disocial de la personalidad. Entonces tomemos conciencia de que el trastorno disocial es antes de los 18 años. Entonces es el primer diagnóstico que vamos a diferenciar, porque incluso ya en estas primeras etapas podría empezarse a notar este tipo de conductas que se caracterizan porque empiezan a violar las leyes desde tempranas edades y empiezan a violar los derechos básicos de los demás. Entonces vuelvo a repetir, el trastorno disocial es antes de los 18 años y es diferente al trastorno antisocial de la personalidad que viene tipificado en los manuales de clasificación internacional de las enfermedades mentales del CIE-11 de la Organización Mundial de la Salud y el DSM-5. Entonces, hasta aquí la diferenciación con el trastorno disocial. Vuelvo a repetir, si es que ya pasara de los 18 años, hablaríamos de trastorno antisocial, es decir, al que vulgarmente llamamos el psicópata. Para que nosotros podamos decir que un niño
tiene este trastorno negativista desafiante de la personalidad, los síntomas tienen que estar presentes por lo menos 6 meses. Y para que nosotros digamos que, por ejemplo, el niño no coopera, para que nosotros digamos que el niño desafía, es negativo, es irritable, es grosero, es hostil hacia la autoridad, estos síntomas tienen que ser mucho más intensos que los que posiblemente se pueden observar en otros niños de edad similar, porque muchos niños pueden tener, así en algunos momentos, este tipo de conductas, pero no tienen la intensidad y la violencia que se encuentran en estos niños. Entonces, tiene que tener por lo menos 6 meses para ser diagnosticado por el psicólogo clínico. Este tipo de trastorno interfiere casi siempre en las relaciones con otras personas. Es decir, va a tener dificultades en sus relaciones interpersonales, va a tener dificultades en su vida familiar y va a tener dificultades en el rendimiento escolar. Y aquí también me parece que es importante que pongamos atención. Como consecuencia de que aparezca este cuadro que es el trastorno negativista desafiante, como una consecuencia secundaria, es posible, y generalmente se observa, porque casi siempre es exacto, los niños suelen tener una baja autoestima, o sea, tienen una autoestima muy pobre, escasa tolerancia a la frustración y van a tener depresión. Recuerden ustedes también de paso aquí que generalmente en los niños, mientras más pequeños son, tienen dificultades para verbalizar, tienen dificultades para explicar muchas cosas, y a veces justamente la depresión no se expresa muchas veces como en los adultos que se les ve un poco más decaídos, se les ve que pierden a veces el interés, o sea, en los niños se presenta más con irritabilidad, con agresividad y muchas veces con síntomas psicosomáticos que incluso pueden incluir alteraciones del sueño, dolores de barriga, etcétera. Entonces, hasta aquí vamos más o menos puntualizando las características centrales del trastorno negativista desafiante para ver si es que ustedes tienen una pregunta. Entonces, recuerden ustedes siempre que estos niños negativistas desafiantes, podemos decir que va a tener básicamente estos síntomas de facilidad para perder la calma, es susceptible de molestarse con facilidad, frecuentemente está molesto o resentido, va a tener discusiones y actitudes desafiantes, frecuentemente discute con los adultos y con la autoridad, desafía abiertamente las peticiones que le hacen las figuras de autoridad, se molesta con los demás con cierta facilidad y todavía existe el riesgo de que estos niños se vayan volviendo vengativos, vayan mostrando actitudes de rencor o de venganza en al menos un par de veces. Entonces siempre para nosotros poder decir que esto ya se ha convertido en un cuadro negativista desafiante, tiene que tener 6 meses por lo menos la sintomatología y tiene que ser mucho más intenso que los niños de la misma edad. Ahora, este trastorno puede empezar a evidenciarse aproximadamente desde los 3 años de edad. Por eso incluso cuando uno lee estos manuales, especialmente el de la Organización Mundial de la Salud, hay justamente un apartado donde habla de los trastornos de la conducta en los niños. Se dice que un niño, por ejemplo, a los 4 años, que está haciendo rabietas, que se tira al piso, es un niño que ya necesita ser reeducado. Entonces, este cuadro empieza a ser evidente entre los 3 y los 8 años y máximo hasta la adolescencia. Más o menos hablemos de adolescencia, 13, 14 años. Ya posteriormente, después de los 14 años, es un poco más difícil que pueda presentarse este tipo de trastornos, llamémoslo así. Y si es que el niño empieza a atentar contra la propiedad de otras personas, a violar derechos de una forma más violenta, hay el riesgo de que vaya desarrollando trastorno disocial de la personalidad. Entonces, si es que hasta ahí no tienen ninguna pregunta, bien, entonces doctor, yo pasaría más... Sí, yo quisiera abordarle en algo. Por ejemplo,
sabemos que los niños muchas veces tienen alguna conducta y que son patrones de conducta que muchas veces siguen de otros niños, quizás del hermanito, quizás de un primo, quizás también del mismo comportamiento de los padres. Y que nosotros los padres somos los que tenemos que encargarnos muchas veces de que esa conducta varíe en realidad, porque a veces somos los responsables de haberle dado un tipo de educación muy distinta a la que es. Me explico. Ahora bien, hay un caso también para los niños como con este trastorno de negatividad desafiante. Podría derivarse también cuando vienen, por ejemplo, de padres divorciados, quizás que están en otro hogar con otro padre, o también por la diferencia que hay en el hogar, ya sea que no se hayan divorciado los padres y los niños van adquiriendo aquella conducta de esos padres, esa forma que se ve a diario de cada uno, el no entenderse, no haber comunicación. Y los niños pues quizás van reflejando ese tipo de conducta y se ponen así agresivos, el autoestima le baja, en las escuelas son desafiantes, pelean con todos los niños. Es decir, eso podría también suceder. Ya, verá, ante todo, vamos a ir enfocándole un poquito justamente a todos estos aspectos que usted me manifiesta. O sea, algo que es importante comprender es que hablemos de la etiología, ¿no es cierto? O sea, la etiología tendría que ver con el origen, con las posibles causas que podrían estarnos llevando a que un niño desarrolle este trastorno negativista que es el desafiante, ¿no es cierto? Trastorno negativista desafiante, que es muy grave. O sea, lamentablemente tiene mucho que ver con lo que usted decía hace un momento. Incluso tiene mucho que ver aquí hasta la clase social a la que pertenece la familia del niño. O sea, se presenta con mayor prevalencia en gente de estratos sociales más bajos, estratos sociales más pobres, lamentablemente posiblemente por la desestructuración de la familia. Entonces, algunos de los aspectos, y esto ponga atención, porque incluso yo hace unos 5 o 6 meses tuve un caso de estos. Es que es bien complejo, que me llegó una señora justamente con un niño de estas características. Y, por ejemplo, en esta señora, lo primero que me llamó la atención es, por ejemplo, nosotros llamamos al rostro la facies, ¿no es cierto? Le llamamos la facies. A veces tienen una facies como, digamos, el rostro a veces es alegre, el rostro y la mirada le están comunicando siempre algo. Entonces, una de las cosas que por ejemplo, me impactó de esta señora es una especie de rigidez a través de la mirada y una mirada un poco así deprimida, taciturna. Entonces, yo desde ahí ya le empecé a ir conociendo. Por ejemplo, algo importante, ¿no? Y que ahora incluso el planeta, como ha cambiado tanto, nos limita. Por ejemplo, el psicólogo Wilhelm Reich, él descubrió que, por ejemplo, cuando nosotros damos la mano nos permite entrar en contacto con algunos rasgos de la personalidad del otro, o sea, de la otra persona con la que nosotros estamos relacionándonos. Por ejemplo, cuando usted da la mano, hay gente que aprieta duro, hay gente que no aprieta. Pero también es importante que cuando damos la mano, hay gente que tiene la mano húmeda, hay gente que tiene la mano mojada. Técnicamente nosotros a eso le llamamos hiperhidrosis palmar. Y cuando la persona tiene la palma de la mano húmeda, ya nos está sugiriendo que la persona posiblemente tiene rasgos de niveles elevados de ansiedad. Y justamente cuando existen niveles así un poco de tensión de estrés o están en situaciones que son, llamemos, un poco difíciles o tienen que relacionarse con alguien por primera vez, se pueden sentir estos síntomas. Entonces, esto les cuento porque me llegó una señora justamente con un trastorno de este tipo. Entonces, yo ya le vi, y con todo el respeto que se merecen las personas que practican religiones, que a veces sin darse cuenta llegan al fanatismo, me di cuenta que esta señora pertenecía a una religión donde lamentablemente hablan muy rígidamente, son un poco más exigentes, un poco más autoritarios. Entonces,
Ahí yo, por ejemplo, ya me di cuenta que uno de los, o sea, todavía no me comentaba completamente el problema, recién se estaba sentando, pero eso ya me dio algunos indicadores, yo voy haciendo la historia clínica y me di cuenta. Entonces, me di cuenta a través de la mirada y de lo que le tomé la mano que la señora tenía una especie como de combinación de rasgos de ansiedad y de depresión. Entonces, esto les cuento porque en las investigaciones que se han realizado se logra demostrar que una de las posibles causas que dicen algunos investigadores no está completamente identificada o investigada el por qué. Por ejemplo, hay madres que tienen trastorno depresivo y el trastorno depresivo podría influir en la conducta del hijo. Imagínense, el trastorno de ánimo, el trastorno depresivo de la madre podría influir para que el hijo desarrolle el trastorno negativista desafiante. Entonces ahí tenemos uno de las posibles causas. Otro, por ejemplo, hablamos nosotros de que deberíamos averiguar si es que en el entorno familiar del niño hay antecedentes de algún otro familiar que tenga trastorno negativista desafiante, porque posiblemente estaríamos hablando de algún tipo de herencia que ya vamos a ver, o sea, una predisposición biológica. También es importante que nosotros analicemos si es que en la familia hay personas que tienen tendencia a tener trastorno disocial de la personalidad, es decir, personas que sin llegar todavía a la adultez han tenido, por ejemplo, esos rasgos que ya violan la propiedad, cometen delitos, etcétera, etcétera. Y aquí tomen atención porque este es uno de los ejes que nos permite incluso ir viendo una evolución, analizar profundamente si es que algún familiar hay antecedentes de déficit de atención, del trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Ese es importante y para mí es uno de los más que pueden ayudarnos a aclarar. Y en los casos un poco más fuertes incluso nos encontramos con personas que ya definitivamente son mayores de 18 años y tienen trastorno antisocial de la personalidad o han sido diagnosticados con algún trastorno de consumo de sustancias como alcohol, marihuana, cocaína. Entonces, estos podrían ser algunos de los antecedentes que podríamos estar encontrando. Ahí viene el otro aspecto, en las familias disfuncionales, es decir, tenemos papá y mamá, pero viven en una guerra perpetua y son personas que tienen conflictos conyugales extremadamente graves. Y esto, lógicamente, partiendo incluso de la concepción de que deberían haber vínculos de seguridad y de confianza primerito entre papá y mamá, porque son las figuras más representativas para el niño, que por un lado deberían crear vínculos de amor, de cariño, de afecto, para que el niño se vaya educando de una manera sobria, llamémoslo así. Resulta que más bien los vínculos son unos vínculos basados en el conflicto, en la agresión. Y el papá y mamá representan modelos de conducta, representan modelos de comportamiento. También podría darse la situación, como decíamos hace un momento, de que dentro de estas familias disfuncionales podría haber ausencia de la figura del padre. Nosotros habíamos comentado en alguna reunión anterior que tanto Erich Fromm, psicólogo psicoanalista que es de tendencia humanista social, y el psicólogo francés Jacques Lacan coinciden por lo menos en dos cosas, en decir que el padre representa simbólicamente la ley, el padre simbólicamente representa el orden, el padre simbólicamente representa la autoridad. Entonces, justamente en esta etapa que en el psicoanálisis se llama el complejo de Edipo entre los 3 y los 5 años, se supone que si la relación está adecuada, el niño renuncia al cariño, al afecto sobreprotector, llamemos por decir algo, de la figura de la madre, y el niño se identifica con la figura del padre y es como que almacena, introyecta en su consciente y en su inconsciente la figura del padre. Entonces, simbólicamente, el niño entra en el mundo de la cultura. Y en ese momento, el niño empieza a tener ley, normas, autoridad. Y lógicamente esto va de la mano con la representación simbólica, que si bien es cierto que la madre también representa el orden, la autoridad, pero ante todo representa el mundo de los afectos, el mundo de la ternura.
pero si es que existe un nivel lamentable de que no hay una adecuada armonía, ese es el ambiente que empieza a generar en el niño estos problemas de conducta, de comportamiento que van a desembocar, vuelvo a repetir, en este tipo de comportamiento negativista desafiante, que es súper fuerte. También aquí me parece que es importante, y también en el caso de la señora que me visitó hace algún tiempo, yo pude notar que, imagínense, no sé, son niveles de ignorancia que llegan a tal extremo. Por ejemplo, aquí dentro de la etiología nosotros hablamos de que posiblemente hay hermanos mayores que son tercos, que son obstinados, que son un poco autoritarios. Entonces, en este caso, sí hay, en el caso del niño que yo había tratado, una hermana, llamemos obstinada, una hermana adolescente de 15 o 16 años, que llegó a tal nivel de que supuestamente no le soportaba al hermano, que le llegó a amarrar los brazos. O sea, algo, pero ya es extremadamente brutal. Entonces, son niveles de violencia extrema que, en vez de contribuir a que el niño vaya apaciguando, contribuyen a que el conflicto se vaya acentuando. Entonces, vamos hasta ahí viendo algunos de los factores. En algunos niños y adolescentes se dice también que podría aparecer, digamos, como reacción. O sea, nosotros siempre en psicología vamos a hablar de factores que predisponen y algún factor desencadenante o disparador. Cuando hablamos de factores que predisponen, hagan de cuenta ustedes de una forma así siempre simbólica, ¿no? Que tenemos un vaso vacío, y ese vaso vacío se va llenando gotita a gotita. Metafóricamente, ese vaso, entre comillas, vacío, aunque el cerebro del ser humano nunca viene vacío cuando nacemos, porque ya tiene determinadas estructuras, determinadas conexiones, etcétera. Pero hagamos de cuenta que se va llenando ese vasito de agua con una gotita de agua. Cada gotita de agua es una experiencia, posiblemente la sobreprotección de la madre, otra gotita puede ser el autoritarismo de la misma madre, otra gotita puede ser las discusiones en la casa, otra gotita de agua podría ser las disputas entre papá y mamá. Es decir, esos que nosotros llamamos factores predisponentes, hasta que llega un momento en que el vasito de agua se ha llenado y solamente esperamos que caiga una gotita más, y ese es el factor disparador o el factor desencadenante, la gota que derramó el vaso de agua, y en ese momento se hace evidente este conflicto que de una u otra manera ya existía. Entonces, estos factores disparadores podrían ser un accidente, una enfermedad, un posible evento traumático. Se dice que estos niños, posiblemente por esa inestabilidad, por esa falta de modelos de conducta, de comportamiento, posiblemente se sienten incompetentes para poder, como quien dice, afrontar, de acuerdo a la edad que están pasando, algunas circunstancias. Posiblemente empiezan a desarrollar ya desde esas tempranas edades niveles de ansiedad y la pérdida de autoestima. Y como hay mucho maltrato en esas casas, hay una tendencia a que se hagan sumisos. Entonces, incluso esta conducta, de una forma paradójica, sería una especie como de compensación o un mecanismo de defensa contra los sentimientos de incapacidad que él tiene. Entonces, ese sería otro factor. Dentro de la teoría biológica, fisiológica, como les había explicado, se dice que podrían haber factores predisponentes a nivel neurofisiológico, psicofisiológico, bioquímico, que los predisponen a manifestar estas conductas inmaduras, infantiles, y que predisponen a tener baja tolerancia a la frustración. Entonces, recuerden ustedes que, por ejemplo, en el cerebro nosotros tenemos la famosa amígdala cerebral, una en cada hemisferio cerebral, llamemos en la parte interna del sistema límbico, ¿no? Y esos están relacionados con la irritabilidad o llamemos, en la forma como nosotros reaccionamos ante la ira, etcétera. Entonces, posiblemente hay el riesgo de que estos niños también tengan algún tipo de alteración en alguna estructura, ¿no es cierto? Y también consideren siempre que el cerebro del niño siempre está en proceso de maduración. El cerebro del niño recién termina de madurar entre los 22, 23, 24, 25 años, según las neurociencias. Entonces, este tipo de niños
el cerebro todavía está en proceso de maduración y se supone que debería haber una determinada coherencia para ayudarle a que ese cerebro vaya madurando de una forma adecuada. Pero si las condiciones familiares no son adecuadas, ligadas a posibles tendencias fisiológicas o hereditarias, podrían contribuir a que también se desencadene el problema. La otra teoría es aquella que está relacionada con la teoría de la conducta, que es la teoría del aprendizaje. Entonces se diría en este caso que las técnicas, entre comillas, si podemos hablar que padres violentos tienen una educación o técnicas de educación o métodos de educación, se supone que estos padres tendrían una imagen completamente negativa como autoridad. Entonces estas personas ejercerían niveles muy autoritarios, es decir, muy rígidos y que exigen demasiada, entre comillas, perfección y quieren que el niño prácticamente sea como una momia, que tiene que cumplir porque tiene que cumplir cuando el niño todavía no está preparado neurológicamente para cumplir con muchas de las aspiraciones que pueden tener este tipo de padres rígidos. Y a mí me van a disculpar, con todo el respeto, siempre las personas que son religiosas, especialmente cuando son muy apasionadas por la religión, a veces creen, como saben decir, que supuestamente en una mano tienen que tener la miel, en la otra la hiel o algo así. Entonces creen que al niño hay que tenerle entre el exceso de amor y el castigo brusco, y las cosas no funcionan de esa manera. Entonces a veces estos padres primeramente pelean mucho entre ellos, hay problemas con los hermanos mayores, los castigos son muy severos, existen gritos, golpes, la tendencia a ignorar a los niños. Entonces ahí es lo que empezarían a producirse este tipo de conductas agresivas, groseras, rebeldes, y que posiblemente el niño estaría utilizando como una forma de lograr atención, que les brinden los papás un tiempo de calidad, de afecto, de cariño, y que a lo mejor ellos lo que están pidiendo es que se preocupen de ellos, pero como seres humanos, pues, no solamente para castigarles, no solamente para golpearles, pues. Entonces esto me parece que es súper importante que nosotros entendamos que a los niños hay que ser bastante flexibles para evitar que este tipo de psicopatologías se vayan desarrollando. Entonces, no sé si es que hasta ahí tienen alguna pregunta o si no para seguir avanzando, Samira. Fíjese, no tengo pregunta. Sí, puede seguir, continúe. Ya, entonces, ¿verdad? Siempre es importante que de acuerdo a estos manuales de clasificación, nosotros vamos a hablar de que el trastorno negativista desafiante tendría un nivel leve, un nivel moderado y un nivel grave. Recuerden que siempre este tipo de sintomatología hay que diferenciar de la sintomatología antisocial. El antisocial es cuando ya empieza a violar los derechos de otras personas, robándose cosas, agrediendo a los compañeros, robándose cosas de los compañeros, o sea que eso ya sería otro tipo de patología. Eso siempre será importante recordar. Entonces aquí vamos a hablar, para que se dé trastorno negativista desafiante, que hay leve, moderado y grave. Entonces los síntomas leves generalmente están más vinculados al sistema familiar, pero que posiblemente pueden ir irradiándose a otros lugares, por ejemplo a la misma escuela, a veces cuando visitan a un familiar. Entonces ahí estaríamos hablando nosotros de estos niveles que serían ya considerados como graves. Vamos de acuerdo al DSM-5, que es el último manual de clasificación de las enfermedades mentales de la Asociación de Psiquiatras de Estados Unidos, que vamos a hablar de ocho ítems que son los que nos propone este manual, para que nosotros veamos cuántos de estos ítems se cumplen, y de acuerdo a eso nosotros podemos hablar de niveles leve, moderado y grave. Recuerden siempre que para que una conducta sea negativista, desafiante, tiene que ser mucho más marcada, mucho más acentuada que la que observamos en otros niños, que incluso pueden ser un poquito caprichosos, pero que no llegan a ser negativistas desafiantes. El aparecimiento puede ser entre los 3 años a los 8 años, máximo hasta los primeros años de la adolescencia.
y tienen que estar presentes por los 6 meses de manera seguida para que nosotros podamos diagnosticar y buscar la terapia que este tipo de niños necesitan. Entonces, vamos a ir definiendo clínicamente de acuerdo al manual de clasificación de las enfermedades mentales. Entonces, el trastorno negativista desafiante tiene un código incluso en cada manual, ¿no? Que en este caso es el 313.81 y entre paréntesis F91.3. Así es lo que tipifica el manual de clasificación internacional de los psiquiatras. Entonces, en el patrón A nos dice que los niños, en el parámetro A, perdón, hay un patrón de enfado, irritabilidad, discusiones, actitud desafiante o vengativa que dura por lo menos 6 meses, que se manifiesta por lo menos con 4 síntomas. Es decir, de los 8 síntomas que vamos leyendo, por lo menos el niño tendría que cumplir 4. Ahora, por ejemplo, si nosotros vemos que el niño tiene 3 o tiene 2, tampoco nos vamos a descuidar, pues no vamos a esperar que profundice o se cronifique para recién buscar ayuda. Entonces eso, mientras más precoz, mientras más rápido sea el diagnóstico de cualquier conflicto, es mucho más fácil resolver. Entonces, con que el niño tenga 4 síntomas de cualquiera de las categorías que nosotros vamos a ir definiendo, que se exhibe durante la interacción o relación, por lo menos con una persona que no sea un hermano. Entonces vamos a hablar nosotros, hermano o algún familiar incluso, ¿no? Vamos a encontrar que el niño ya tiene este trastorno de la conducta. Entonces, 1, el niño a menudo pierde la calma. 2, a menudo está susceptible o se molesta con facilidad. 3, a menudo está enfadado y resentido. Vive en discusiones y su actitud siempre es desafiante. 4, discute a menudo con la autoridad o con los adultos, especialmente en el caso de los niños y adolescentes. 5, a menudo desafía activamente o rechaza satisfacer la petición por parte de figuras de autoridad, las normas. A menudo molesta a los demás deliberadamente. 7, a menudo culpa a los demás por sus errores o su mal comportamiento y se va convirtiendo en vengativo. Entonces, como ustedes pueden ver, estos niños nunca aceptan que ellos han cometido el error, sino que siempre están culpabilizando a los otros. 8, ha sido rencoroso o vengativo por lo menos 2 veces en los últimos 6 meses. De estos 8 que acabo de exponerles, con que tenga 4, ya estamos hablando de que el niño tiene un problema leve y de acuerdo a los síntomas que van subiendo va a ser moderado y va a ser grave. Se debe considerar la persistencia y la frecuencia de estos comportamientos para distinguir dentro de lo que nosotros habíamos dicho que de los niños que son normales. Entonces, no sé si es que hasta ahí tienen alguna pregunta o si no para continuar explicándoles de esto. Entonces, en los niños de menos de 5 años, el comportamiento debe aparecer casi todos los días durante un periodo de 6 meses, por lo menos, a menos que se observe otra cosa. En el criterio A8, en los niños de 5 años o más, el comportamiento debe aparecer por lo menos una vez por semana durante al menos 6 meses, a menos que se observe otra cosa como el criterio A8 que acabamos de explicar. Si bien estos criterios de frecuencia se consideran al grado mínimo orientado para definir los síntomas, también se debe tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta la frecuencia de los síntomas, la intensidad de los comportamientos, si rebasan los límites de lo que nosotros consideramos normal para el grado de desarrollo del niño, de acuerdo al sexo y a la cultura. En el criterio B, este trastorno del comportamiento va asociado a un malestar en el individuo en otras personas de su entorno familiar. Es decir, los afectados son la familia, amigos, compañeros de escuela, etcétera, o tienen un impacto negativo en el área social, educativa, y cuando son un poco más grandes, ¿no? Ya en otro tipo de relaciones con otro tipo de personas. C,
Los comportamientos no, y esto es importante porque aquí es un diagnóstico diferencial. Por eso de ahí el examen tiene que ser perfecto, exacto, porque ya habrían algunos síntomas que podrían ser el producto de un trastorno psicótico, o sea, lo que vulgarmente nosotros llamamos de locura. Entonces, los comportamientos no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno psicótico, en un trastorno por consumo de sustancias o en un trastorno depresivo. Entonces, si es que, por ejemplo, el niño está atravesando un estado depresivo, posiblemente la irritabilidad, la agresividad, como les había manifestado, son unos rasgos fundamentales que se presentan en los niños. La depresión en los niños es muy diferente a los de los adultos. Entonces, en este caso es importante que nosotros vayamos haciendo esa diferenciación. Entonces, diremos, como decía yo hace un momento, el diagnóstico sería leve si los síntomas que tiene el niño están ligados únicamente a la escuela, al trabajo con los compañeros. Pero si es que es moderado, estos ya van a aparecer por lo menos en dos entornos. O sea, tal vez en el primer punto no me especifiqué muy bien. Los síntomas se limitan a un entorno. O sea, debe ser solamente en la casa, debe ser solamente en la escuela para decir que tiene leve. Para que sea moderado, ya tiene que ser el problema en la casa, en la escuela, y para que sea ya grave, los síntomas pueden aparecer en tres entornos. Por ejemplo, le mandamos a la escuela, en la casa le mandamos a visitar a un amigo, a un familiar. Entonces, los síntomas son evidentes en este tipo de relaciones. Entonces, no sé si es que hasta ahí está claro o tiene alguna pregunta, Samira. Sí, clarísimo. Lo único que cuando usted habla de los síntomas, por ejemplo, cuando el niño mantiene esa conducta, yo diría agresiva, desafiante, en la escuela y en la casa no, ¿puede darse ese caso? Sí, eso es lo que le expliqué. O sea, por eso, Sí, si es que por se ejemplo, da solamente en un ambiente. Sí, pero el problema, yo digo, déjeme explicarme. Por ejemplo, cuando ellos tienen ese problema, esa actitud desafiante en la escuela, que se deriva por problemas en la casa, pero ellos en la casa no dejan ver ese desafío con los padres, con lo que se piensa que es de donde se está derivando esa conducta de ellos. Hasta ahí los psicólogos llegan hasta ese punto a determinar lo que está pasando realmente en el niño. Verá, sería de analizar ahí, por ejemplo, si es que a lo mejor en la casa el niño a lo mejor no se expresara así, digamos, muy abiertamente, a lo mejor podría ser que el papá es demasiado violento, demasiado agresivo y le tiene terror, pues, o sea, pero generalmente sí se presenta en la casa, o sea, generalmente sí se presenta en la casa. Ahora, verá, algo que es importante y tal vez se me ha escapado y todavía no he explicado, siempre va a ser importante que también el examen sea, el análisis del psicólogo sea muy, muy profundo, porque podría darse el caso de que antes, vuelvo a repetir, antes de que el niño tenga trastorno negativista desafiante, posiblemente el niño sea un niño con déficit de atención con hiperactividad. Y a veces no le hemos identificado que puede ser el déficit de trastorno de atención con hiperactividad, y al no percatarnos nosotros pensamos que son conductas que el niño podría supuestamente acatar. Entonces en ese momento es lo que vienen especialmente esos padres que tienen poca tolerancia, que tienen esa poca capacidad para dialogar, para conversar, que les empiezan pero a castigar de una forma muy permanente. Y como yo decía, incluso hace un momento, no son padres a veces muy autoritarios, son padres que son muy rígidos y creen que el niño a voluntad puede controlar esa sintomatología. Por eso les decía, aquí el diagnóstico diferencial es importantísimo, saber si es que el niño posiblemente empezó con un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Por eso yo, por ejemplo, cuando me encuentro con este tipo de conductas, hay que hacer todo lo que tiene que ver, tomarles unos test psicológicos y preguntas orientadas a cómo ha ido siendo el desarrollo del niño
desde las primeras etapas, ¿no es cierto? Entonces, ahí es cuando, por ejemplo, les preguntamos cómo se comporta en la casa, si es que el niño es demasiado travieso, si es que no mide el peligro, es decir, los síntomas que nos permitirían identificar si es que el niño tiene déficit de atención con hiperactividad, porque eso siempre será importante que recordemos. Si es que el niño tiene déficit de atención con hiperactividad, por el maltrato que le damos, podemos llevarle a que el niño desarrolle este tipo de trastorno negativista desafiante y que en la adolescencia, como estos niños, yo en algún momento decía, incluso es como que les ponemos una etiqueta, niño malo, niño malcriado, entonces van a ir desarrollando posiblemente esa tendencia a llevarse, entre comillas, con los niños malos, y pueden ser niños precoces para consumir alcohol, marihuana u otro tipo de actitudes que les llevan a desarrollar el trastorno antisocial de la personalidad, porque a veces empiezan a robar, empiezan a cometer delitos incluso para conseguir dinero para la droga. Ya cuando llegan a los 18 años estas conductas se hacen manifiestas. Por eso yo les decía, como que les matriculamos en el primer grado y van ascendiendo lamentablemente en el futuro a patologías mucho mayores. Entonces no sé si es que quedó claro que, por ejemplo, o sí puede darse el caso de que un niño pueda mostrarse desafiante en el ambiente específicamente de la escuela, pero más común es que el niño también lo hace en la casa y como consecuencia justamente de vivir en ese ambiente desestructurado, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si es que hasta ahí tiene alguna otra pregunta o no quedó claro lo que le había explicado. No, está claro, está muy claro. Ya, entonces verá, llamemos nosotros, no sé si decir terapia, porque esto no es una terapia, llamémosle algunos tips. Le voy a dar algunos tips para que nosotros, por ejemplo, si tenemos este tipo de niños, les identifiquemos y aunque sea empíricamente, o si no, llevarlo más pronto a un psicólogo o psicóloga para que le valore y le den el tratamiento adecuado. Aquí siempre para la terapia es importante la terapia individual, terapia familiar, a veces incluso terapia grupal, e incluso solicitar la ayuda de la profesora o profesor, porque esos profesores que trabajan con este tipo de niños con el negativismo desafiante, a esos pobres niños llega un momento en que no les pueden ver ni en pintura. Entonces, y eso agrava el problema de autoestima. Por eso yo decía, este tipo de niños tienen una autoestima tan pobre, tan baja, que lógicamente la terapia tiene que empezar primerito trabajando con la autoestima, otros factores que vamos a ir viendo, y la familia. La familia tiene que cambiar de manera fundamental porque ese es el eje, como yo digo simbólicamente, es el laboratorio donde se van a ir creando las condiciones favorables para que la salud mental o la enfermedad mental se desarrollen. Entonces, la familia es un eje, pero lo más importante, recuerden, Freud decía, infancia es destino. Y hoy más aún cuando conocemos que especialmente la figura del padre que representa la ley, el orden y la autoridad, puede dejar huellas cuando el niño ya ha vivido 3 meses de edad. Puede dejar unas huellas en su consciente y en su inconsciente, que van a influir en lo posterior, en su conducta, en su comportamiento, incluso para la edad adulta. Y eso está científicamente comprobado. Pero esto no quiere decir que el niño no pueda modificar. Mientras más rápido, vuelvo a repetir, identificamos, podemos orientarle. Siempre va a ser más difícil y más costoso cuando el niño va creciendo más. Entonces, verá, vamos ahí a darles unos tips. 1, explore y escriba cómo el niño, en este caso, o adolescente, entiende qué es una regla. Tratémosle de hacer entender, y posiblemente el primero que tiene que entender que es una figura de autoridad es el padre, porque aquí hay que diferenciar lo que es un autoritario y un autoritario. O sea, los autoritarios, los prepotentes son los que creen que ellos siempre tienen la razón, yo soy el que manda en esta casa porque soy el que tiene la plata, y grito y grito y grito. Entonces, posiblemente lo primerito que hay que discutir es qué es una regla y qué es una autoridad.
Y esto yo, por ejemplo, trabajo especialmente con el papá y la mamá y posteriormente con el niño, para ir tratando de ir desarrollando estas reglas que no se han interiorizado, que no ha logrado desarrollar el niño. 2, hay que fomentar un mayor nivel de confianza con el niño o niña. Entonces, se sugiere siempre que al niño, en vez de tratarle mal, tratemos de sentarnos frente a frente, vis a vis, como decimos en el campo psicológico, y le tomamos con delicadeza, con respeto la carita, y le miramos frente a frente y tratamos de mantener un contacto visual con él, porque recuerden que muchas veces el niño realiza este tipo de conductas extremas con la finalidad de tener atención. Entonces, si usted le está brindando la atención con cariño, con afecto, al principio posiblemente sea difícil dependiendo del nivel de complejidad del trastorno. Entonces, usted tiene que escuchar activamente lo que dice, o sea, poner toda la atención y sin repetir como lora todo lo que dice el niño, tratar de rescatar lo más importante que le ha dicho el niño en este pequeño diálogo que usted está teniendo con él y sacar una especie como de conclusión, pero repitiendo algunas de las palabritas que dijo el niño para que tomen cuenta que le estamos entendiendo. Ahora verán, algo interesante, les voy a comentar un caso particular mío. Yo tengo una hijita que en este momento tiene 17 años. Es interesante que cuando ella tenía 5 años de edad, estaba enojadísima conmigo, enojadísima, y ella se llama Eloísa Arguizur. Le digo, pero Eloísa, ¿por qué estás así? Le digo, ¿por qué estás enojada? Y ella me dice, es que tú sabes, tú sí sabes. Entonces yo en ese momento recordé que los niños a esa edad de 5, 4, 5, 6 años piensan que nosotros les podemos leer la mente. Sí. Y yo no me había percatado de eso. Y eso es importante en este caso de niños, porque los niños también están pensando que uno les puede leer la mente. Entonces yo a mi hija le dije, que mi hijita, yo no soy adivino para saber qué es lo que estás pensando. Entonces, pero eso me hizo recordar inmediatamente, porque a veces uno cuando está como padre es padre, pues uno deja la psicología a un lado. Y en ese momento yo me di cuenta, o sea, me percaté que ella, estaba resentida conmigo por algo, y ella pensaba que yo ya le había leído la mente. Entonces, por eso es importante pedirle de favor al niño, habla, y hacerle entender que uno no sabe todo y que uno no puede todo. Entonces, y luego vuelvo a repetir, pedirle que hable y uno repetirle, y siempre respetando el pensamiento y el sentimiento. Nunca le tiene que juzgar usted al niño, porque lo primerito que hacemos es juzgarle estas ideas malcriadas. No, esa no es la forma. 3, reconocer ante todo y pedirle de favor especialmente a la profesora que ya le odia al pobre niño, que cuando le veamos conductas positivas y en la casa también elogiémosle. Y a veces incluso tratar de ignorar algunas conductas que son indeseables para nosotros, pero siempre, si es que tenemos la posibilidad de, con cariño, con afecto, siempre tratar de explicarles las consecuencias de esas conductas, pero sin sobreproteger, sin mimar, pero tampoco sin sobreproteger. Entonces, para nosotros ayudarle a reconstruir la autoestima, nosotros no le podemos juzgar los actos y hacerle sentir que a veces todos los niños o todas las personas tenemos un poquito de ira, todos tenemos un poquito de malestar, e incluso, vean, otra vez regreso a mi hija Eloísa, cuando un día ella tenía miedo, la edad del miedo también coincide entre los 4, 5, 6 años, y yo le digo, pero mi hijita, ¿por qué tienes miedo? Y los niños no son ningunos tontos, pero cuando conversan con uno, ellos hablan, y mi hija me dijo, es que papito, todos le tenemos miedo a algo, pero a veces nosotros, especialmente si son hombres, les condenamos, discúlpeme, maricón, ¿por qué tienes miedo? Como que no fuera un derecho que tiene el niño a tener miedo. Así es. Entonces, en este caso, el caso que yo les cuento de la señora que venía donde mí con este problema, el niño tenía terror dormir solo y quería dormir con la mamá. Entonces, uno tiene que poco a poco ir generando un nivel de separación, pero también tratando de entender por qué se produce ese miedo.
Y a veces posiblemente, de una forma paradójica, puede suceder que incluso la mamá sobreprotectora se esté escudando en el niño. No sé si me entienden. Sí, En vez claro de que sí. protegerles, como que se esconde en el niño. Eso es muy común entre los padres y el niño, que a veces cuando ya está llegando la etapa de que tiene que desprenderse de los padres, ya sea sacarlo de la cuna, llevarlo a otro cuarto, es lamentable porque siempre ocurren como tú me dices y yo te digo entre los padres delante del niño. Y eso es algo que también le hace mucho daño al niño. Porque es como usted dice, si es un proceso donde tenemos que alivianar con el niño, de que ya está llegando el momento de que ya no puedes dormir con mamá, ya no puedes estar aquí en el cuarto con mamá y papá, y que él vaya entendiendo que tiene que tener su mundo, su habitación y suavizar la situación, pero a veces las madres tenemos esa paciencia, ¿verdad? De que podemos hacerlo, pero el padre no, el padre casi siempre, la mayoría, digo yo, la mayoría, no estoy hablando en sentido general de todos, pero la mayoría se basan siempre que tú eres que lo tiene con esa ñoñería, que esto, usted se va a dormir a su cuarto y que ya está bueno. Es decir, que utilizan un vocabulario y unos tonos de voces que lo que hacen es que aceleran más al niño y lo asustan más. El proceso entonces se torna más largo. Lógico. Entonces, por eso aquí yo vuelvo a repetir, los primeros que tienen que ser educados o tenemos que educarnos somos por lo menos los papás y las mamás. O sea, nosotros sabemos muy bien que no existen las escuelas para padres perfectas, pero por lo menos tener una orientación general que nos permitan tener una comprensión general, porque cada niño es un mundo, cada ser humano es un mundo, y lógicamente cada cultura tiene sus propios valores, sus propios principios. Y recuerden ustedes, por ejemplo, yo cuando hago la historia clínica, yo pregunto, ¿qué nivel de estudios tiene usted? Por ejemplo, ¿tiene educación primaria, secundaria, universidad? ¿Qué nivel de estudio tiene? Porque lamentablemente todo eso influye en el proceso educativo del niño. Ahora, yo por ejemplo hace un momento decía que este tipo de trastornos también se observa en madres que tienen problemas de depresión, pues. Entonces, madres deprimidas, madres que no saben cómo gestionar su depresión, que tienen esa tendencia al decaimiento, a tener una baja energía. ¿Cómo se relacionan con un niño al que tienen que poner normas, al que tienen que poner reglas? Entonces, ese es otro factor. Por eso aquí vuelvo a repetir, este tipo de terapia es importantísimo, el análisis de la familia. O sea, saber cómo está estructurada esa familia y si es que hay, vuelvo a repetir, rasgos de algún tipo de trastorno, porque eso va a influir directamente en el niño. Imagínense si nosotros nos encontramos con una madre que tiene tendencia a la ansiedad y tiene miedo a dormir sola, o porque a lo mejor el marido tiene que viajar y cada vez que el marido viaja le hace dormir al hijo o a la hija, o simplemente ya se divorció y resulta que le ponen a dormir al niño. Entonces ahí el vínculo es un vínculo patológico, pues. Entonces aquí los primeritos que tienen que estar completamente claros, y si es que tienen un conflicto, papá y mamá. Muchos psicólogos incluso sugieren, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, soy seguidor de esta tendencia dialéctica, o sea, tratar de ver todo desde un punto de vista integral, ¿no? Por ejemplo, si es que un padre está bien orientado, una madre está bien orientada, a veces uno ni siquiera necesita que el niño llegue a la consulta. El ejemplo clásico nosotros tenemos con el caso del análisis de Juanito, cuando Sigmund Freud trató a un niño por medio del papá. Entonces el papá venía y le contaba absolutamente todo lo que estaba pasando con el niño y Freud le daba la orientación al papá y el papá a su vez contactaba con la madre, con la familia y le ayudaron a salir adelante a ese niño. Entonces, pero aquí lo que necesitamos es el compromiso de papá y mamá y que también reconozcan si es que ellos tienen algún tipo de conflicto. Recuerden también que yo les dije que dolorosamente este tipo de cuadros influyen más y tienen que ver más con personas que provienen de sectores sociales más pobres y aunque suene feo, de clase baja. O sea, se puede ver más, pero eso no quiere decir que en la clase media y en la clase alta no se pueda ver esto. O sea, puede darse, pero mayor porcentaje es en ese tipo de hogares. Entonces, no sé si es que ahí tiene alguna pregunta, por favor.
Sí, así es. Yo pienso que el nivel de educación de los padres influye mucho. Claro. Entonces seguimos. Sí, claro, claro, claro. Ya. No le Entonces, estoy, verá, hasta que usted quiera terminar con el tema, porque lamentablemente quiero informarle a los oyentes que no se va a poder dar la sesión de deporte porque los cronistas están en cuestiones de trabajo en el área deportiva, precisamente. Entonces, hasta que terminemos el tema, usted puede desglosarlo hasta donde usted crea que pueda dejarlo. Entonces terminamos la sesión, porque perfecto. claro que ya usted se ha dado cuenta que hace rato que debió de estar ya terminada, ¿verdad? Pero es que el tema lo amerita tanto, uno seguir, pero por eso le estoy diciendo, hasta que usted crea donde debe de cortar, entonces cortamos con el... Ya, perfecto. Sí. Entonces, verá, como número 4, yo decía como tips que hay que contribuir a reconstruir a la autoestima. Sí, porque vuelvo a repetir, la autoestima de estos niños es bastante baja y como les había dicho, a veces como consecuencia colateral de este trastorno, porque ya han sido tratados mal, ya son golpeados, etcétera, puede haber depresión. Y en toda depresión, aunque uno no pueda expresar, la autoestima está afectada, la autoestima está lesionada. Recordar al mismo tiempo que cuando nosotros hablamos de autoestima, nosotros no debemos exagerar, digamos, cualidades que el niño no tenga. O sea, nosotros tenemos que hablar sobre la base real de lo que es el niño para que su autoestima vaya convirtiéndose en una autoestima sobria. En el caso del niño que yo les comentaba hace un momento, la señora llegó donde mí y me había comentado que una psicóloga le había atendido por lo menos 4 veces anteriores. Pero una de las cosas que a mí me sorprendió es que la psicóloga nunca le dio ningún tipo de diagnóstico e incluso visitaba la casa de la señora, pero nunca le dio ningún tipo de diagnóstico y ella supuestamente lo que hacía es ponerse a jugar supuestamente y supuestamente trabajaba con el niño, pero nunca le había dado en las 4 sesiones ningún tipo de diagnóstico, ningún tipo de orientación y justamente va donde mí porque vio que ella no avanzaba. Entonces, entre los aspectos que me comentaba esta señora de su hijo, radica en que al niño, como son muy sensibles, pero si es que, vuelvo a repetir, acordarán ustedes que yo les he dicho que los niños con déficit de atención y con hiperactividad, cuando tienen ese trastorno, son niños hipersensibles y por eso a veces tienen la tendencia a entristecerse un poquito más. Y eso incluso va de la mano porque como son tan traviesos, les maltratan, les ofenden, o sea, les dicen niño vago, malcriado y les golpean. Por eso yo digo, incluso aquí hay que ver si es que a lo mejor el niño también tiene este síndrome de déficit de atención con hiperactividad. Entonces habrían esos niveles de sensibilidad. Pero en el supuesto caso de que no hubiera déficit de atención con hiperactividad, estos niños por la depresión que desarrollan van a ser niños más sensibles. Entonces, son más lábiles, es decir, son un poquito más débiles. Entonces, en el caso de este niño, en la escuela le habían dicho que era un niño feo. Los compañeros que le decían, eres feo. Entonces, la técnica que había recomendado la psicóloga era que él tiene que repetir, soy guapo, soy guapo, soy guapo, soy guapo, soy guapo. Entonces, yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo le dije que no estaba de acuerdo. Yo incluso les había comentado a ustedes que Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, imagínense ya 200 años atrás, Simón Rodríguez decía que a los niños hay que enseñarles a preguntar el porqué de las cosas, para que preguntando el porqué de las cosas aprendan a escuchar a la razón, y no como los limitados que únicamente escuchan a la autoridad y repiten las cosas como papagayos. Entonces, imagínense si a mí el psicólogo, la psicóloga me manda a repetirle, soy guapo, soy guapo, soy guapo, soy guapo, soy un papagayo. Y al mismo tiempo, el hecho de que yo me repita, soy guapo, soy guapo, soy guapo, no significa que mi realidad física va a cambiar. Entonces, parte del proceso de la construcción de la autoestima, en este caso, yo le dije a la señora, yo no estaba de acuerdo con ese criterio, y que siendo muy sutil, si es que una persona, en este caso, si el niño no era atractivo, o sea, uno tenía que decirle que en realidad
no importa mucho si las personas somos o no somos guapos, sino que los niños y las niñas son valiosos porque tienen habilidades para jugar, tienen habilidades para respetar, tienen habilidades para poder integrarse. Entonces, ahí más bien uno es lo que tiene que, por un lado, ayudar a que su autoestima y su identidad se afirmen, haciéndole entender que no solamente la parte física es importante, sino que al mismo tiempo la autoestima tiene que ver con las habilidades, con las destrezas y con los valores que puede tener un niño. Generalmente estos niños, como han sido tan maltratados y han vivido en ese ambiente de grosería, de insultos, ellos no tienen esa autoaceptación porque es la imagen que tienen de sus padres. 5. Explicar a los padres y profesores que siempre es mejor reconocer las conductas positivas que tiene el niño, evitar castigarle por las conductas negativas, o sea, tratar de integrarle. Yo, por ejemplo, lo que le sugeriría en este caso, y le sugería a esta señora, es conversar, por ejemplo, con la profesora y que le pongan en el primer sitio, en el primer asiento del aula, y que incluso le pidamos de favor a él que se convierta en una especie de líder para que tenga la bondad de hacer este mandado, este otro mandado. Entonces el niño empieza a ir sintiéndose útil y eso también contribuye a ir viendo pequeños cambios de conducta y que la autoestima empiece a recuperarse porque se da cuenta que sirve para algo. Entonces también es importante que, si bien es cierto, aquí también es para la polémica, no sé si hablar de castigo o de orientación, porque a veces por castigo, a veces incluso somos demasiado drásticos, demasiado duros, ¿no? Entonces, si es que usted castiga, los castigos no tienen que ser demasiado fuertes, no deben ser demasiado seguidos y tampoco pueden ser muy rígidos en el momento en que castigan, porque justamente esto es lo que va provocando las respuestas agresivas, esto es lo que va provocando en el niño estas conductas desafiantes. Si usted, por ejemplo, quiere modificar la conducta con el niño, primerito, yo sugiero converse usted, papá y mamá, porque otra de las cosas importantes es que ni papá ni mamá se ponen de acuerdo cómo le van a educar al hijo, y en el momento en que uno pone una regla, el otro desautoriza. Entonces, el niño incluso en ese momento no sabe a quién obedece y a quién no obedece. Y a veces incluso aprende a manipular al uno y al otro, y como el niño, entre comillas, se hace malcriado por manipulador, el papá dice, ¿ves lo que provocas por no dejarme poner una regla? Y terminan peleando, y eso contribuye para que en el caso de estas conductas desafiantes se sigan profundizando. Entonces aquí lo primerito que hay que tratar de poner a papá y mamá que entiendan a fondo que los primeros que tienen que modificar, ponerse de acuerdo en las normas y en las reglas son ellos, e incluso en ese momento se le incluye al niño y le decimos, a ver, todos vamos a modificar, todos vamos a cambiar. ¿Qué opinas tú? Si es que tú no cumples con lo que hemos quedado, ¿cómo crees vos que deberíamos castigarte? A veces el niño incluso dice, ya me quitas mi muñeco. Pero la idea central aquí es que si usted, por ejemplo, le va a castigar a un niño exagerando, cuando usted castiga, entre comillas, exagerando, si usted ya tomó la decisión de castigar, el castigo que no sea más allá de 3 días, por ejemplo, quitándole un televisor, quitándole un muñeco. Y si es que usted ya tomó la decisión de castigarle, así el niño al día siguiente le prometa que va a cambiar, que le mime, y usted en el fondo siente tristeza, siente pena de haberle puesto esa regla, usted tiene que cumplir. Porque si usted no cumple, la regla deja de ser efectiva. Entonces, y pierde la importancia, y este tipo de conductas no van a mejorar. 6. Comentar entre padres y profesores que hay que aprender a escuchar al chico. Si es que existe algún problema, como ya le tenemos identificado al pobre niño como el malo de la película, a veces ni siquiera le dejamos hablar. Y ya está prejuzgado.
No sé si ustedes allá en sus países han visto el Chavo del Ocho. Claro. Al pobre Chavo del Ocho, Claro el que pobre, sí. siempre pasa algo en la vecindad del Chavo. Tenía que ser el Chavo del Ocho. Y a veces el pobre Chavo ni siquiera se ha enterado de nada y ya está juzgado, etcétera. Entonces yo pongo esto como una broma y al mismo tiempo como una realidad que es, porque estos niños ya están prejuzgados. Entonces, lógicamente, eso contribuye a que su autoestima se siga deteriorando más y a veces incluso son castigados injustamente y eso sigue provocando esa rebeldía, ese tipo de conductas que son las que queremos modificar, que son las famosas negativistas desafiantes. Por ejemplo, es importante escribir y ponernos de acuerdo en la misma casa primero. ¿Cuáles son las conductas que son correctas para todos? Por ejemplo, ¿cuál conducta es aceptable para el papá? ¿Cuál conducta es aceptable para la mamá? ¿Cuál es la conducta aceptable para la hermana mayor, el hermano menor, etcétera? Y todos nos comprometemos, siendo asertivos, a cumplir con esas normas, a cumplir con esas reglas. Y lo mismo hacemos en la escuela, conversamos con la profesora para que la profesora converse directamente con el niño, para que la profesora le explique cuáles deberían ser las reglas que son las adecuadas para que él aprenda a interiorizar. Aquí, por ejemplo, se me viene a la mente, aunque no es el caso de trastorno negativista desafiante, pero es interesante y yo incluso les recomendaría a todos los que son padres y madres que le lean a este autor que se llama Franz Kafka. Franz Kafka es de origen checo y Franz Kafka es uno de los escritores que introdujo en el campo de la literatura el existencialismo, que se caracteriza por hablar de todo ese dolor, ese sufrimiento bien duro que tiene la vida. Entonces, resulta que este pobre Franz Kafka, en la vida real, él era una persona muy tímida, era una persona con una autoestima muy baja. Se dice que él era bastante flaquito, un poco esquelético y bastante, entre comillas, feo en relación a lo atractivo y fuerte que era el papá, que se llamaba Hermann. Entonces, la historia y él es el autor de este libro que es interesantísimo, La Metamorfosis, El Castillo, etcétera. Pero la metamorfosis se caracteriza porque de la noche a la mañana un ser humano aparece convertido en una cucaracha. Entonces, una de las metáforas es que cuando un papá es demasiado autoritario, demasiado prepotente, nos hacen una autoestima tan baja que nosotros simbólicamente somos como cucarachas, porque no nos valoramos, no nos queremos y pensamos que la gente nos ve de esa manera. Entonces, algo que les quería invitar a las personas que les interese, Franz Kafka tiene escrito un librito que se llama La Carta al Padre. La Carta al Padre, ante todo hay que considerar, Franz Kafka siguió derecho, obligado por el padre. Y hay que recordar que Franz Kafka era de origen judío. Y ustedes saben que los judíos siempre fueron minimizados, fueron perseguidos en Europa. Entonces, en la Carta al Padre, Franz Kafka empieza la carta diciendo que él escribe esa carta para comunicarse con el padre por el miedo que le tiene. Imagínense, empiezo escribiendo esta carta por el miedo que te tengo, le dice al padre. Y después de eso, él empieza a hablar lo que le decía el papá y él le decía, tú me dices que por qué no hablo, y es precisamente por el miedo que te tengo. Entonces, Franz Kafka siguió derecho a la fuerza por el papá y todo ese contenido del derecho él le utiliza como quien dice para analizar la figura del padre y es extremadamente duro, que es como que le estuviera juzgando así en un verdadero juicio. Entonces llega a una parte donde Franz Kafka le dice que para él el papá era como un dios. Dice, tú eras para mí como un dios, dice. Cada cosa que tú decías, cada cosa que tú hacías se me quedaba grabado para siempre. Pero algo que a él no alcanzaba a entender siendo niño es que el papá ponía las normas y las reglas en la mesa. Y la mesa cumple un papel simbólico para poner normas y leyes. Eso es interesante y eso lo plantea el filósofo Michel Foucault.
Entonces, resulta que el padre ponía normas y reglas que dice que en la mesa había un silencio como sepulcral, donde prácticamente todo el mundo comía con tensión y con estrés. Entonces, entre las normas autoritarias y exigentes del viejo Germán, decía que hay que comer con propiedad. Pero cuando el papá se levantaba, el lugar donde quedaban más migas y más sucio era el del papá. Entonces eso no alcanzaba a entender el niño Franz Kafka, y todo eso fue influyendo en su conducta, en su comportamiento, esa conducta que se llama ambivalente. Entonces, si bien es cierto que el ejemplo que estoy poniendo no tiene nada que ver en el caso del trastorno negativista desafiante, pero nos sirve para ilustrar lo contradictorios que podemos ser los padres al momento de poner normas y reglas al interior del hogar. Y al poner este tipo de normas y reglas, nosotros generamos confusión en los niños. O sea, ¿cómo es que nosotros le exigimos, y de una forma prepotente, autoritaria, algo que nosotros no somos capaces de cumplir? Entonces, volvemos al famoso psicólogo Jacques Lacan, que él incluso introdujo un término que se llama perplejidad. Y la perplejidad es cuando uno se queda como sorprendido ante un evento, ante un acto, y no tiene esa capacidad, no tiene esa posibilidad de entender idóneamente, adecuadamente, incluso siendo uno un adulto. ¿Qué podemos decir nosotros de un niño de 3, 4, 5, 6 años que está en proceso de desarrollo y las conductas son incoherentes, los mensajes son ambiguos y el maltrato, etcétera? Entonces eso genera perplejidad, y los niños lógicamente no tienen esa habilidad para ordenar su pensamiento, y posiblemente se convierte en una piedra angular para que se desarrollen algunos conflictos como el que nosotros estamos hablando en este momento, que tiene que ver con el negativismo desafiante. Pues entonces, ¿cómo es que mi padre me pide esto cuando él trata de esta manera a mi madre o a mí mismo? Y lógicamente, si es un niño un poco travieso, etcétera, etcétera, con mayor razón. Entonces, aquí los primeros que tienen que ser educados son papá y mamá, ponerse de acuerdo y llegar a dialogar con el niño y con las otras personas que puedan estar siendo partícipes en la formación de la personalidad del niño, para modificar, porque si no cambia la familia, no hay cambio. Así es. Doctor, Ya, doctor, sí, continúe. Tengo una dígame pregunta nomás, aquí. ya dígame nomás. No, mire, María Peña de Santiago me está diciendo aquí que esa forma desafiante de los niños muchas veces también se producen por recelo. Ya dice que, ¿qué piensa usted? Cuando tienen celo, por ejemplo, cuando viene un hermanito menor y ven la atracción de ese niño, solamente la acapara totalmente el niño hacia los padres, y como que se sienten desplazados ellos. ¿Esa forma desafiante también puede ser adquirida por eso? Pregunta Verá, María Peña de la República Dominicana. Eso es algo muy diferente. Incluso en los manuales de clasificación internacional, ese caso está diagnosticado o tipificado como trastorno de ansiedad por rivalidad entre hermanos. Trastorno de rivalidad, o sea, de ansiedad por rivalidad entre hermanos, y lleva como subtítulo celos fraternos. En este caso, por ejemplo, la conducta del niño va estrictamente orientada a agredir al niño, llamemos, al hermano menor, al que acaba de nacer. Pero para que sea incluso este tipo de trastorno, las conductas a sí mismo tienen que ser demasiado evidentes. Es decir, el niño a veces le golpea, le muerde, le trata de tapar con la almohada, pero eso ya es un caso extremo. Pero es muy diferente al trastorno negativista desafiante que nosotros estamos hablando. O sea, son dos aspectos diferentes que con un adecuado tratamiento, tratando de ser un poquito más justos, más equitativos, y haciéndole sentir que él es tan importante como el niño que acaba de nacer. Hay cuentos para eso. Incluso hay ocasiones que cuando el niño, por ejemplo, ha nacido, el bebé, en vez de llevarle el regalo al niño, a veces mejor hay que llevarle el regalo al hermanito mayor, para que vea que el amor él no ha perdido, y que más bien él tiene que aprender a compartir con el hermanito. Pero es algo diferente y eso es mucho más fácil de tratar. Más bien ahí eso vuelvo a repetir, se llaman celos fraternos.
y Sí. podría generar más bien una rivalidad entre hermanos, o sea, si es que esas conductas se mantienen, pero no tiene nada que ver con o a no ser que fuera grave, grave, grave y que los papás reaccionaran de una forma extremadamente violenta, pero más bien eso le diagnosticaríamos inicialmente como un trastorno de ansiedad, de rivalidad entre hermanos. Vuelvo a repetir que con una orientación adecuada, papá, mamá y con el mismo niño, el niño puede desarrollar cariño y afecto y eso desaparece en poco tiempo. Muy bien, María Peña, No sé si es... espero que haya contestado la pregunta. Adelante, doctor. No, está muy bien. Y ese otro Ya, tema en cuanto a los hermanos sería bueno también tratarlo en una próxima ocasión, porque sí, como dice ella, existe mucho ese celo entre hermanos. Sí, yo misma lo claro, viví en carne propia con mis dos hijos cuando eran verá, pequeños. y eso, El varón tenía un celo y, inmenso de la niña y Dios mío. Pero es como usted dice, hay que claro, ir. y el problema, y el problema radica que en el futuro, si es que esos celos no han sido superados, el día que tenga una mujer, una novia, va a ser celosísimo también, pues, o sea, puede mantener, si es que no ha sido orientado adecuadamente, verá. Así es, así es. Acuérdese, ya. Pero en cambio, el problema de estos niños que estamos hablando nosotros es mucho más complejo, porque va acompañado de lo que hablamos, la comorbilidad. Pues imagínense ustedes, estos pobres niños que al ser vistos con esa conducta inadecuada son maltratados física, psicológica, emocionalmente, y el riesgo tan grande que ocurre que terminen fumando marihuana, alcohol, terminen robando, etcétera, etcétera. Ese es el problema de estos niños, que si no existe una adecuada orientación pueden desarrollar, como vuelvo a repetir, el trastorno disocial antes de los 18 años y posteriormente ya podríamos hablar de un trastorno antisocial. Entonces este es mucho más complejo, mucho más grave. O sea, todo conflicto tiene su dimensión. La rivalidad entre hermanos es un poquito más manejable. Bueno, entonces también es importante ayudarle al niño a que el niño, por ejemplo, una de las cosas, por ejemplo, que a mí me gusta, a pesar de que, bueno, yo nunca he practicado karate ni algo por el estilo, pero, por ejemplo, si es que hay la posibilidad económica y en el lugar donde usted reside, por ejemplo, existe una academia de karate, donde los niños desde muy pequeñitos van a interrelacionarse con otros niños y existe el especialista. Entonces el especialista, por un lado, imagínense ustedes que el karate se supone que es una filosofía, es una cultura. Entonces eso le permite al niño ir modulando su conducta, su comportamiento también. Si es posible que sean grupos de 3, 4, 5 niños, mucho más para que la atención sea personalizada. Entonces, por un lado, los niños tienen atención y por otro lado, los niños, por ejemplo, aprenden a esperar. En el caso de los niños con el trastorno negativista desafiante, tienen poca tolerancia a la frustración. Ellos quieren que inmediatamente se hagan las cosas y si es que no se hacen las cosas inmediatamente, en ese momento estallan, explotan. Entonces, en este tipo, por ejemplo, en el karate, recibiendo la atención casi personalizada, al niño, por ejemplo, le dice, espera tu turno. Al principio se desespera un poco, se llena de ansiedad, pero porque piensa que no le van a hacer participar, como ya sucedió anteriormente en la casa, que termina castigado. Pero cuando el niño empieza a ver que existe un orden y llega el turno de él, entonces el niño va aprendiendo que en realidad se ha sido cierto que cumple lo que dice en este momento el maestro que dirige estas artes marciales. O sea, a mí, por ejemplo, las artes marciales me parece que son muy importantes como una forma de ayuda para ordenar la salud mental, para ordenar la conducta, el comportamiento e incluso para aprender a socializar, siempre y cuando todo esté bien orientado, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, me parece que podríamos poner en práctica para ayudar a este tipo de niños también. Entonces, a los niños hay que ayudarle también a entender que identifique, o sea, las consecuencias que pueden tener esos sentimientos y esas conductas que son desafiantes, que son negativistas y hostiles. Y de igual manera, cuando el niño llega a entender eso, en cambio, nosotros, al contrario de eso, en la práctica nosotros también les enseñamos que debe cooperar, que todos podemos socializar.
e incluso ayudar a otros para que el niño también vaya interiorizando de que él tiene esa habilidad para dar, para compartir, y también le ayuda a fortalecer su autoestima. Recordarle que todos en la vida merecemos respeto. Entonces, enseñarle el respeto, pero también en la práctica. Entonces, el respeto, por ejemplo, es importante que el respeto tiene que ver, por ejemplo, la palabra respeto viene del latín respicere. Respicere significa que ver las cosas tal y como son. O sea, respicere significa ver las cosas tal y como son, no como a mí me gustara que fueran las cosas. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos del respeto, hablamos de que el niño tiene que respetarse a sí mismo como respeta a los otros. Eso implica hacerle entender que todas las personas tenemos limitaciones, así como él tiene habilidades, también tiene limitaciones. Entonces, cuando el niño aprende eso, él se da cuenta que tiene incluso derecho a equivocarse porque tiene una limitación. Entonces ahí nosotros aprovechamos también para decirle que una persona cuando se equivoca no tiene por qué ser juzgada ni castigada, sino que para eso estamos, para orientarle en base justamente del respeto. Y el respeto, aprender lógicamente a compartir, a entender que uno tiene habilidades, pero que también tiene limitaciones. Y es identificar los aspectos que desencadenan o qué es lo que le causa enojo al niño. Entonces, a veces nunca hablamos con los niños, por eso yo muchas veces digo, hay que devolver la palabra a los niños. Preguntémosle al niño, preguntémosle a la niña, y tratemos de elaborar una lista de por qué se enoja cuando, por ejemplo, le ve al papá, por qué se enoja cuando le ve a tal niño, al profesor. Entonces, eso nos ayuda a que nosotros podamos ir sensibilizando, para que podamos ir canalizando esos sentimientos de enojo, para que su conducta vaya modificando. Número 11, hay que informar a los padres y profesores que deben ser conscientes con los cambios que vayan viendo en el paciente y en el niño, y vamos motivando y siempre ir elogiándole, ¿no es cierto? Y por último, también existen técnicas de relajación. Por ejemplo, se puede trabajar con los niños una conducta de relajamiento para controlar la ansiedad, que a veces es también lo que dispara la ira. Por ejemplo, la tortuga. Entonces hay un jueguito de la tortuga, que la tortuguita tiene que encogerse sobre su caparazón y al mismo tiempo le hacemos después que se vuelva a estirar, le hacemos que respire, que contenga el aire unos 5 segundos, pero sacando desde el diafragma y expulsando. Entonces, y le vamos contando la historia de cuando se enojaba la tortuguita y por eso le tenían miedo a lo mejor los otros animalitos que estaban a su alrededor, pero cuando la tortuguita aprendió a encogerse, a respirar y a quedarse unos segunditos quietita, los animalitos empezaron a ir acercándose y aprendieron a perder el miedo, y poquito a poquito aprendieron a jugar todos juntos y viven un poquito mejor. Entonces ese es un mensaje, ¿no?, que se puede ir aplicando cada vez que nosotros vemos que el niño va desarrollando estas conductas, y más que nada aprovechar cuando el niño está tranquilo. Entonces se dice que cuando un niño ya tiene esto bien marcado, a veces puede demorar meses y en algunos casos hasta años para lograr un cambio de un niño que tenga trastorno negativista desafiante. Entonces, hasta ahí es mi querida Samira. Excelente. Esperamos haber aportado y que haya quedado claro, y vuelvo a repetir, si es que tienen alguna interrogante, en algo no están de acuerdo, todo el mundo tiene derecho a dar un punto de vista distinto, y eso incluso nos sirve para investigar un poco más y crecer como personas y como profesionales. Sí, no, excelente, doctor. La realidad es que en todo lo que usted ha explicado aquí, siento que es así, que al niño hay que hacerle sentir también que él es importante desde que nace hasta que vaya iniciando sus primeros pasos, porque de ahí también depende
que él también se valore como persona, que él sea que su autoestima no caiga al suelo, porque tal como dijo la señora que me escribió, también hay celos con los hermanos, aunque ese no es el tema, pero cuando hay una balanza entre los hermanos, como usted dijo, si se le va a llevar un regalo al que nació, pues pensar en el que está ya, que hace días que ya está, hace años que nació y no se le puede echar a un lado para que también se sienta con esa importancia de que, wow, le traen un regalo a mi hermanito que nació, pero también a mí. Es decir, que hay que establecer una Perfecto. balanza con los muchachos, desde que nacen hasta la adolescencia, diría yo, porque todavía cuando son adolescentes también hay problemas con los muchachos, con los hermanos. Y el tema en cuanto a ese negativismo, cómo es el tema? Negativismo Desafiante. desafiante. La verdad que es un tema que trae mucho a coalición porque la gente no cree lo que está pasando entre los niños de hoy en día. Y cada día hay más desafíos entre los muchachos, los que están en la escuela y dentro de la casa también. Claro, Pienso. pero básicamente hay que considerar que incluso este tipo de trastornos ya, o sea, por ejemplo, este trastorno ya apareció en el DSM-3, que aproximadamente apareció en el año 1980. Entonces, estamos hablando de que por lo menos nosotros conocemos de este trastorno unos 40 años, ¿no? Pero vuelvo a repetir, esto tiene que ver mucho con la estructura familiar, tiene mucho que ver con el proceso de socialización, tiene que ver con el carácter del padre, con el carácter de la madre. Por ejemplo, en el caso de la señora que yo comentaba que tuve como paciente hace unos 5 meses, la señora, según ella, había viajado a varios psicólogos. Como comentaba, la psicóloga supuestamente iba incluso a jugar en la casa con el niño, y según la señora había sufrido tanto porque era separada del marido, y ella como supuestamente ha andado por tanto psicólogo, ahora como se autodiagnostican viendo a través del internet, leyendo, según la señora, el ex marido tenía rasgos narcisistas de la personalidad, según la señora. Y cuando me comentaba, por ejemplo, la señora decía que el papá, para cogerle al niño, dice que regresaba a ver quién le estaba viendo y para hacerse el cariñoso, para darle un beso. Es decir, el padre no ejercía realmente esa función de padre que da cariño, que da afecto, que da seguridad, que da normas, sino que le veía al niño supuestamente como un objeto que le permitía aparentemente demostrar el buen padre, lo responsable que era él. Entonces, ese era el punto de vista de esta señora. Entonces, vuelvo a repetir, aquí van a influir varios factores y este no es un caso reciente. Para mí, mientras más se desestructure la familia, mientras no hayan roles de papá, de mamá, o incluso en ausencia de la figura del padre, en ausencia de, incluso posiblemente de la figura de la madre, pero si es que las personas que le están educando al niño establecen vínculos de seguridad, de confianza, basados primeramente viéndole como un sujeto, porque por ejemplo en el caso del señor que supuestamente le abrazaba al hijo, el narcisista, el niño no era un sujeto de derechos, sino era un objeto, era una cosa que él manipulaba en función de sus intereses. Y lamentablemente parece que todavía en esta cultura autoritaria patriarcal, a veces los padres varones especialmente, aunque pueden haber casos de madres, pero no ven en los hijos sujetos, o sea, no ven unos niños que tienen el derecho a sentir, a pensar, a equivocarse, y creen que los niños tienen que ser niños, si es posible, perfectos, porque supuestamente como él es perfecto, el hijo no le puede hacer quedar mal al papá y viene la rigidez del maltrato, etcétera. Entonces, yo pienso que la familia, aquí ante todo, es la base de la familia, porque si no hay leyes, no hay normas, no hay reglas claras, ligado a un posible factor de herencia de los neurotransmisores, etcétera, etcétera, se potencia el riesgo de que este trastorno negativista desafiante se desarrolle. Y vuelvo a repetir, el diagnóstico tiene que ser preciso, ver si es que no tiene, a lo mejor antes de eso el niño no tenía el déficit de atención con hiperactividad.
Entonces, y paradójicamente le habríamos creado un conflicto gratuitamente que sería el trastorno negativista desafiante como consecuencia del maltrato. Entonces, es verdad que nuestra sociedad está modificando, está cambiando debido a la influencia de las redes sociales, pero ante todo hay que considerar que con todas las deficiencias que puede tener una familia, un padre o los sustitutos, las normas y las reglas tienen que ser claras, pero también llenas de cariño, de afecto. Y aquí les voy a poner, no sé si para terminar, si ustedes quieren conversar un poquito más o terminamos, hay una frase bien bonita que rescata Erich Fromm. Erich Fromm es un gran psicoanalista y sociólogo, y él era hijo de un judío que se me va en este momento el nombre que tienen esta especie como de sacerdotes, pero no son sacerdotes. Erich Fromm se deja guiar mucho por la tradición judía. Entonces, él nos cuenta en el libro específicamente El arte de amar, una fase en la que Moisés les está llevando a los judíos que están esclavos en Egipto, les está llevando a la tierra prometida. Entonces, cuando están en un lugar del desierto, la gente del pueblo que está buscando la libertad le dicen, Moisés, les dicen, ¿y cómo es la tierra prometida? Y Moisés les dice, la tierra prometida está llena de leche, pero también está llena de miel. Entonces, hoy entendemos que esa parábola de la leche y de la miel tienen que ver con dos aspectos sustanciales de la afirmación de la vida. La leche tiene que ver simbólicamente con la obligación de papá y mamá de darles un hogar a sus hijos, un techo físico, alimentar, educar, dar ropa, satisfacer sus necesidades básicas y fundamentales. Y la leche, eso es la leche, y la miel tiene que ver con el amor, con la ternura, con esa capacidad de comprender y al mismo tiempo de poner normas y reglas. Yo de una forma metafórica digo, porque te amo te pongo normas, porque te amo te pongo reglas, pero tampoco son rígidas, porque tiene que ser todo de acuerdo a la edad del niño y tiene que ser flexible y negociable. Entonces, una de las conclusiones a las que llegamos es que hay hogares donde hay padres que son capaces de dar leche, pero no son capaces de dar miel. Y especialmente cuando dan leche, creen que hacen todo y lógicamente generan una serie de rupturas y de conflictos como el que estamos hablando en este momento. Padres que a lo mejor piensan que porque trajeron el dinero son los proveedores, tienen el legítimo derecho de tratar como cosas, como objetos a quienes les rodean, y a veces son hasta mal hablados, etcétera, etcétera. Entonces, esta metáfora me parece que cierra mucho. Excelente, claro que sí, claro que sí. Y hoy en día, mucho más todavía que se ven en los hogares, así como usted dice, padres que solamente que creen que porque traen el sustento al hogar, el dinero a la casa, porque se formó la familia, porque ya hay una familia, ya eso es todo. No, eso no es todo. A partir de ahí que comienza lo bueno. Hay que dar amor, hay que dar, claro, como usted dice, seguir una línea diría yo, de reglas y respeto. Reglas que, como usted dice también, deben de ser negociables, porque cuando usted negocia con el niño, el muchacho accede a lo que usted pide, porque él sabe que hay algo a cambio que él quiere y que le gusta. O sea, es la manera de cómo se van a llevar las cosas, de cómo usted va a dirigir la situación. Así que la verdad que un excelente tema. Yo le digo una cosa, pero yo le digo una cosa, y eso, yo como les decía hace un momento, por ejemplo, y disculparán que yo me haya puesto como ejemplo cuando mi hijita tenía esos 5 años aproximadamente y me dice, es que tú sí sabes, tú sí sabes por qué estoy enojada. Es porque los niños en esa edad, entre los 4 y los 6 años, los niños creen que nosotros sabemos lo que ellos piensan. Creen que nosotros somos telépatas para leerles. Y esas cosas, por eso es que uno tiene que tener tanta paciencia y tratar de conversar, de preguntarles con la paciencia más grande. E incluso yo aquí sí les digo, hay ocasiones en que el papá tiene que bajarse de ese pedestal, la mamá, y sin perder la autoridad, pero tratar de penetrar y generar niveles de amistad y de confianza para que los niños puedan desarrollarse, y vuelvo a repetir que sean flexibles. Los niños no son viejos chiquitos, los niños son niños y tienen derecho a ser niños.
Así mismo es. Hay que usar bastante psicología con los niños para que uno pueda ver el producto, lo que uno quiere ver de esos muchachos. Pero bien, doctor, excelente tema, excelente, excelente, todo lo que se ha desarrollado. Ojalá y nos estuvieran escuchando hoy muchos padres, porque yo sé que dentro de esos oyentes hay muchos padres que quizás están equivocados en la manera que han estado criando a sus hijos y quizás están a tiempo de mejorar y de ver en dónde hemos fallado, qué tenemos que mejorar. Así que para eso estamos aquí en esta sesión, hablando con el psicólogo. Gracias, doctor. Hijo. Perfecto. Gracias. ¿Y algo más que abundar? ¿Algo? ¿Iba a decir algo? No, solamente decirle que como alguna vez cuando recién empezamos a tener este espacio que usted me ha brindado la oportunidad de compartir, hacerles entender a las personas que el psicólogo no es para los locos. El psicólogo, entre comillas, podemos decir que es un experto en relaciones humanas y el psicólogo es un orientador, es un guía, entre comillas, experto. Para eso es importante incluso conocer la cultura, para eso es importante entender todas estas influencias sociales que están impactando en nuestra vida cotidiana y sepamos que eso va a influir de una manera determinante en la construcción de nuestro yo, de nuestra personalidad. Y cuando nosotros observemos alguna conducta que, entre comillas, toma un poquito de distancia de lo que nosotros consideramos que no es normal, busquemos la orientación, busquemos la ayuda. Y a veces nos toca reconocer que nosotros mismos somos los que estamos generando esas patologías. Y a veces quien más tratamiento necesita es el propio papá y la propia mamá. Porque especialmente mientras más niños son, los niños no tendrían por qué enfermarse y deberían ser completamente sanos, deberían ser completamente felices. Eso es, mi querida Samira, y esperemos que tengamos la oportunidad la próxima semana. Exactamente. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, excelente su participación y sobre todo ese último mensaje a todos los padres. Recordar que muchas veces nosotros no somos, los niños no son los culpables, muchas veces somos nosotros que no hemos sabido criarlo y no hemos sabido seguir las reglas de la educación hacia los niños. Así que gracias por estar ahí, por la sintonía. Recuerden, ya será hasta mañana donde traemos Jueves Literario y el doctor el próximo miércoles en la nueva sesión, como siempre, hablando con el psicólogo. Gracias, doctor, y hasta mañana. Buenas noches. Gracias y hasta mañana. Aquí entre los global.com, pero con Samira Espinosa, la dueña de la radio. Mi respeto, Samira, para usted. Mi respeto, Samira, para usted. Aquí le vengo a inspirar a esa linda princesa. Ella es Samira Espinosa y le dicen la tigresa. Eso así es la dura, dura, dura en comunicación. Aquí entre nos global.com tiene clase, tiene estilo y tiene tomando tilo.